Amigos, buenas noches. Les habla el doctor Ramón Ramírez Erazo, nuevamente para compartir con ustedes en esta sesión un tema que tiene relevancia e interés público porque tiene que ver con una suerte de la legitimidad que debe tener un régimen político en un país. Esto está anclado a lo que se denomina, ¿no es cierto?, el Estado social de derecho o el Estado social democrático de derecho o el Estado constitucional. Esto es importante para el país porque es un factor que tiene que ver con la estabilidad del gobierno y más aún en las circunstancias en las cuales se está hablando de una suerte de incertidumbre, de inestabilidad en nuestro país por una suerte de falta de confianza, que es el argumento que se está utilizando para poder cuestionar los actos de gobierno del actual presidente de la República. Por favor, si me podrían indicar si se escucha bien el audio, si la transmisión es correcta, para poder continuar. Cualquiera de ustedes, por favor, los que me están escuchando. Bueno, el tema de hoy es sobre el poder constituyente, la restauración de la Constitución Política de 1979 y la viabilidad de una eventual o posible constitución, una nueva constitución que se ha querido o se quiere elaborar en los próximos años, porque esto no es tarea de unos meses o semanas, es por lo menos unos 3 o 4 años. Y las implicancias que podrían devenir, ¿no es cierto?, como consecuencia de esta implementación. ¿Qué le conviene al país? ¿Qué le conviene a los peruanos? ¿Seguir en esta incertidumbre en la que nos encontramos o tener estabilidad y resolver los principales problemas que tiene el Perú? Esa es una situación que el presidente Castillo tiene que definir en las próximas semanas. Por una sencilla razón. El asunto de Abimael Guzmán, el senderismo, el Movadef, según mi criterio, está terminado. A raíz de la muerte del jefe de esta organización terrorista. Esto es la lógica de la historia, no solamente en el Perú, es la lógica de la historia mundial. Por una sencilla razón. Estos movimientos terroristas, por la forma como están estructurados, tienen una suerte efímera cuando generalmente cae el jefe o cabecilla de la organización. Esto se ha visto en Alemania con las bandas rojas, se ha visto en España, se ha visto en Italia, se ha visto en Camboya con los Khmer rojos, acá en América Latina con los Tupamaros y con una serie de movimientos contestatarios. Entonces, para mí, el problema del senderismo de Abimael Guzmán está terminado en el Perú. Ingresamos a un nuevo periodo histórico. Pero en este interín,
lo que le preocupa a muchos ciudadanos es qué va a pasar con el Perú, porque estamos viendo que hay una suerte de inestabilidad política, económica y de tipo legal, constitucional. Voy a ocuparme de la inestabilidad, en este caso constitucional, legal, que interesa. Más adelante trataré el problema de la parte económica. Fíjense, ¿qué cosa es lo que se discute? ¿Cuál es el meollo del asunto? Porque ya el presidente Castillo y los parlamentarios de Perú Libre esta semana han presentado un proyecto de ley para poder implementar una reforma de la Constitución y que les permita convocar una asamblea constituyente. Y de esta manera redactar una nueva constitución que sustituya a la constitución de 1993 que fue dada por el Fujimontesinismo. Esta semana ustedes han visto que han desplegado lo de Perú Libre, una consigna, una orden en casi todas sus bases para acelerar la recolección de firmas a nivel nacional. Hay tres, en estos momentos, hay tres vías que están usando. Me parece que lo están usando en forma paralela, para ver si le falla una vía, usan la otra, y así por el estilo. La vía congresal, la vía que están usando con este proyecto de ley presentado por un congresista, creo que se llama Alex Pérez, me parece es el nombre, es de aceptar el aro, pasar por el aro de la Constitución fujimontesista y reformar el artículo 206 de la Constitución para poder modificar ese artículo e introducir otra causal para reformar la Constitución. Ustedes saben que en estos momentos la única posibilidad de reformar la Constitución, total o parcialmente, según el artículo 206, es que se presente un proyecto por iniciativa del presidente, de los congresistas o por los ciudadanos, el 0.03, que más o menos son 85.000 ciudadanos, presenten una iniciativa, un proyecto para reformar la Constitución en los artículos que ellos consideren. Esa posibilidad es la que está tomando en estos momentos Perú Libre. Pero paralelamente ustedes han visto que hay otro grupo de congresistas impulsados por el señor Bermejo para ir a una segunda vía, una segunda forma, que es lo que se llama el referéndum constituyente directo, es decir, recolectar 2,5 millones de firmas más o menos y pedir a la OMPE y al Jurado Nacional de Elecciones que convoque a un referéndum para que el pueblo se pronuncie y diga, ¿no?, si es viable o no, digamos, una asamblea constituyente. Es el segundo camino que han escogido. Y un tercer camino, ¿no?, es el que, para mí, ¿no?, es el más viable, es el más legítimo, es el más corto y el menos costoso porque nos costaría 0 soles, que es la restauración de la Constitución Política de 1979. Los otros proyectos, las otras vías que se pretenden usar, nos costarían más o menos un promedio de 500 millones de soles cada, en cualquiera de las dos vías que acepten, porque tiene que haber tres sucesivas consultas al electorado, conforme les voy a explicar. Falta inclusive la posibilidad de que el presidente de la República, como lo anunció, ¿no?, en el mensaje presidencial del 28 de julio, acuérdense ustedes, presente el presidente de la República el proyecto de reforma constitucional. Eso todavía no lo ha hecho, no creo que lo haga,
porque ya existe una iniciativa del congresista Alex Paredes que se ha presentado esta semana. O sea, lo que estaría en estos momentos en discusión son estos tres caminos que les he dicho. Y le voy a demostrar que los dos primeros caminos, el del congresista y el del señor Bermejo, son vías, son caminos inviables y que no van a conducir a nada, ¿no? Sencillamente a un desgaste político, ¿no? Eh, y que van a, para mí, ¿no? Van a perjudicar y van a deslegitimar al presidente y al gobierno. Les explico. El primer camino del artículo 206 de la Constitución del Estado. Perú Libre tiene 37 votos. Con su aliado de Juntos por el Perú, sumaría más o menos 37-41 votos. Para pedir una reforma constitucional para que se admita y se tramite en el Congreso esa posible, ellos necesitan tener 87 votos. Es matemática elemental, ¿no? No quiero profundizar la parte política ni la parte legal. ¿Tienen 87 votos? No los tienen. ¿Esto qué significa? Significa sencillamente que ese proyecto se va a ir al archivo. Más aún estando de presidenta de la Comisión de Constitución, esta señora Patricia Juárez, que es una política conservadora que viene de las canteras de Luis Castañeda Locio, ¿no? Y que ahora está con el Fujimori. O sea, el proyecto de congresista no va a pasar, ni siquiera lo van a admitir, ni lo van a debatir. Entonces, ese camino es inviable por el procedimiento establecido por la actual Constitución. A pesar de que ellos han querido pasar por el aro, no se lo van a permitir. Pregunta. El segundo camino, el camino escogido por el señor Bermejo, de directamente ir a un referéndum directo sin pasar por el Congreso. O sea, lo que están buscando Bermejo es recolectar 2 millones y cifras, pónganle ustedes 2,5 millones, con la depuración que tienen que por lo menos tener 5 millones de firmas, y de ahí se eliminarán dos y tantos y quedarán las firmas que podrían pasar, digamos, al OMPE para su verificación. Si pasaran esas firmas, ¿no? Y acá cometen el error, el hecho de que les hayan admitido la OMPE una solicitud y les haya extendido un planillón para recoger firmas, no significa que la OMPE está calificando de que esa es la vía adecuada. Cualquier estudiante de derecho lo sabe. Porque el derecho de petición que establece la Constitución no se le puede negar a nadie. Usted puede pedir referéndum para vender la Plaza San Martín, para cualquier acto que les parezca a ustedes, o para instaurar en el Perú una república federal, o lo que quieran ustedes. La OMPE no le puede negar, es su derecho de petición. Pero de ahí a que se admita y que se dé trámite esa petición, bueno, cualquier estudiante de derecho, como le decía, lo sabe, eso no está permitido legalmente. ¿Ya? Y las 2,5 millones de firmas que recojan, con una simple resolución, la OMPE, digamos, la va a desestimar. Simple, ¿no? ¿Cuál va a ser la resolución? Y se las adelanto a ustedes. No estando contemplado, ¿no es cierto?, el referéndum directo en la Constitución vigente, no lugar y archívese. Ese va a ser dos líneas, ese va a ser el destino de esas 2,5 millones de firmas que recoja el señor referéndum, el señor Bermejo. Y si el señor quisiera plantear una apelación, va al jurado y el jurado va a decir lo mismo, porque el jurado actúa acá
no con un criterio de conciencia, sino actúa con un criterio de tipo jurídico. Y solamente se va a limitar el jurado a buscar en la Constitución una norma, algún párrafo que diga, ¿no?, de que en el Perú está permitido el referéndum directo para reformar totalmente una Constitución y convocarse a una asamblea constituyente. No, acá tengo la Constitución. Ustedes revisan y hagan la revisión, ¿no?, de los 206 artículos que tiene la Constitución, y no van a encontrar ninguna norma, ¿no es cierto?, que autorice, que permita ese tipo de referéndum. Y no es porque yo sea negativo, pesimista, que me vaya contra el sentimiento del pueblo. No, no, sencillamente estoy aplicando una racionalidad elemental, una hermenéutica elemental que cualquier estudiante lo sabe. Todo lo que no está prohibido está permitido. Y en materia de derecho público, ¿no?, juega el otro aforisma. En derecho público se aplica otro principio, que los derechos, ¿no es cierto?, que se invocan tienen que estar contemplados en la Carta Fundamental. En la Carta Fundamental no está contemplada esa posibilidad. Por lo tanto, la petición que se haga, digamos, en ese sentido, no va a ser amparada. El artículo 206 señala claramente que toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso, ¿no? En una legislatura, el primer camino, en una legislatura ordinaria y ratificada en un referéndum. Primer camino. Segundo camino, uno puede omitir el referéndum y basta que lo aprueben en 2 legislaturas ordinarias con 87 votos y se hace la reforma. Entonces, este artículo no permite, digamos, a los ciudadanos, así lo quisieran, a plantear un referéndum directo para una asamblea constituyente. Algunos han hecho una mala interpretación, ¿no es cierto?, del artículo 32 de esta Constitución. Y el error es gravísimo, ¿no? El error es gravísimo porque hacen una distorsión de lo que es este derecho de participación. El artículo 32 señala claramente que puede ser sometido a referéndum la reforma total o parcial de la Constitución. Pero esa norma, escuchen bien señores, esa norma remite a una ley ordinaria, que es la ley de participación. Y en la ley de participación, que acá la tengo, ¿no?, se señala de manera expresa cuál es el camino que se va a seguir. Ustedes pueden revisar la ley de participación, o sea que no es un invento mío, ¿no?, que de manera, es la ley 26.300, en el artículo, y le doy el artículo preciso para que no se dejen ustedes engañar, en el artículo 17, señala claramente, ¿no?, 2 pasos. Artículo 17, 2 pasos. Primero, una cosa es el derecho de iniciativa de la reforma de la Constitución, parcial o total. Dice, ¿no?, 0.3% de firmas, 85.000 ciudadanos. Estas firmas pasan al Congreso. Esta norma remite al 206. Dice, la reforma constitucional, remisión al 206. Es decir, que el Congreso tiene que examinarla. Dice el artículo 19, si el Congreso declara improcedente la iniciativa, entonces ellos tienen que
seguir, digamos, con el procedimiento de recolectar el 10%, al 0,10%, que son más o menos son 2,5 millones de firmas. ¿Ya? Y lo dice claramente, las iniciativas de reforma constitucional de la ciudadanía se tramitan con arreglo a las previsiones dispuestas para las iniciativas de los congresistas. Más claro, el agua. Es decir, que no hay posibilidad, por el artículo 32 de la Constitución, hacer un referéndum directo para convocar a una asamblea constituyente. La ley, el artículo 32, lo remite a la ley 23.600, que es la ley de participación ciudadana, y esa ley no permite el referéndum, no directo, sino que tienen que ir al Congreso, nos remite nuevamente al Congreso para ver si ahí, digamos, aprueban o no aprueban la reforma. Y si no la aprueban, recién recolectar los 2,5 millones de firmas. O sea, ustedes, señores, esta es una norma, ¿no es cierto? Es una norma que existe, sino que los señores abogados o que asesoran, esta es la ley. Esta es la ley, ¿no es cierto?, que regula el artículo 32 de la Constitución, este artículo. Este artículo no se aplica solo, se aplica en función de la ley 26.300. Por lo tanto, el camino, ¿no es cierto?, de un referéndum directo está cerrado por la propia normatividad del sistema constitucional peruano. Ahora, algunos me dirán que soy negativo, que me opongo a los intereses del pueblo, que tiene derecho a cambiar la constitución. Claro que sí, yo estoy de acuerdo en que se redacte una nueva constitución. Inclusive yo les expliqué en una sesión hace unos meses. Nosotros ya tenemos trabajado un proyecto de nueva constitución, trabajado con un equipo de 19 juristas en San Marcos y otras universidades. Yo solamente he sido una suerte de presidente o coordinador de ese grupo de trabajo. Ya lo tenemos hecho, o sea, elaborar una nueva constitución no es el problema. Eso quiero que lo entiendan perfectamente bien. Para el Perú el problema no es una nueva constitución. El problema de fondo es un problema de tipo político, un problema de tipo económico, no es un problema normativo. ¿Qué cosa es una constitución? Una constitución es una forma, ¿no es cierto?, de organizar los poderes públicos de un Estado, primero. Segundo, de definir un modelo económico, lo que se llama régimen económico. Tercero, definir cuáles son los derechos fundamentales que tienen los ciudadanos. Cuarto, establecer el sistema de competencias de los poderes y organismos públicos constitucionales en nuestra sociedad. Y quinto, de establecer un sistema de reforma de la Constitución. La Constitución es un instrumento, no es un fin en sí mismo, es un medio. ¿Es un instrumento para qué? Para limitar el poder del gobernante. La Constitución no es un medio, no es un instrumento para aplastar los derechos, las libertades del ciudadano. No es un medio para que se perpetúe en el poder una cúpula política. No es un medio para oprimir a los ciudadanos. Es un instrumento ¿para qué? Para darle garantías, ¿no?, para custodiar sus derechos, para darle bienestar, para, como dicen en varias constituciones occidentales, para darle bienestar a todos, para garantizar la felicidad de la mayoría de ciudadanos. Las constituciones se hacen, se elaboran, no para perpetuar un partido único, ni para instaurar una dictadura neoliberal, ¿no es cierto?, que oprime a la mayoría de los ciudadanos.
para perpetuar a oligopolios, para poder organizar un régimen de saqueo de las riquezas nacionales. Para eso no se hace una constitución. Entonces, define la arquitectura del poder de una sociedad. Eso es fundamental. ¿Para qué? Para estructurar un sistema de derechos, de garantías, de libertades, para garantizar un modelo económico justo, equitativo. Entonces, ahí hay un asunto, digamos, resuelto. Para mí, ¿no? Es un asunto definido. ¿Que necesitamos una constitución? Claro que sí. ¿Por qué? Porque la actual constitución, que va a cumplir 30 años de vigencia el próximo año, no le ha permitido a la mayoría de peruanos, al 99% de peruanos, a gozar de un estado de bienestar. No ha solucionado los problemas de la pobreza, de la exclusión. ¿A quién ha favorecido esa constitución fujimontesista? A un 1%, ¿no? De grandes corporaciones, de grandes empresas extranjeras y nacionales, a una casta, ¿no es cierto?, minoritaria, ¿no? A una élite que se ha enriquecido y que es la que ideó, financió, impulsó, promovió el golpe de Estado del 5 de abril de 1992. Jamás, jamás se debió elaborar y redactar esa constitución. Algunos me dirán, pero era necesario para combatir el terrorismo y para garantizar el crecimiento económico. No, señores, esta constitución fue elaborada exprofesamente porque ya había sido capturado a Ismael Guzmán el 11 de septiembre del año 92. No tenía sentido hacer una nueva constitución. El terrorismo estaba en una situación de desintegración en el Perú. Entonces la única explicación no es el terrorismo, la única explicación era la explicación económica. Porque las grandes corporaciones, la gran banca internacional, que es la que domina el mundo, los grandes poderes económicos internacionales, sabían que en el Perú podían imponer violentamente una nueva carta política que definiera un modelo económico neoliberal que favoreciera los grandes negocios que han hecho a lo largo de estos 30 años. Esa es la razón fundamental por la cual se cambió la Constitución de 1979. O sea, garantizar un sistema económico que permitía el saqueo de las riquezas nacionales, que permitía un régimen de privilegios, de ganancias, de sobreutilidades, ¿no? Para un sector minoritario de empresas. Y no se lo digo yo, mire, acá tengo un tratado elemental de macroeconomía que explica por qué es el libro de Parkin, ¿no es cierto? Macroeconomía, ¿no? Especializada, digamos, con referencia a Estados Unidos. Esta es la razón fundamental, señores, y que no les dicen a ustedes. Esto no es especulación, esto lo han estudiado los gringos ya. Este es la clave, la esencia del problema, no lo que señalan los señores de Perú Libre, ni los señores de la ultraderecha y los fascistas, ¿no? Que queremos la libertad, la democracia. No, señores. Fíjense, dicen estos economistas norteamericanos. Estoy leyendo la página
90, dice, ¿no? El PBI y crecimiento económico. Dice, analizando, dice, las cuentas del Producto Bruto Interno y del estado de ganancias, ¿no? En los Estados Unidos y el Perú. O sea, van a ser un paralelo, ¿ya? De cómo es el régimen de ganancias, el régimen de utilidades, de salarios en Estados Unidos y en el Perú. Dice, analizando las cuentas en Estados Unidos y en el Perú, se observa, dice, miren, que los sueldos y salarios en Estados Unidos, escuchen bien, ¿eh? Los sueldos y salarios en Estados Unidos representan el 56,8% del Producto Bruto Interno. 56,8 es sueldos y salarios. O, en otras palabras, dice, o el total de los ingresos de estos factores productivos. ¿Ya? O sea, es más del 50% del PBI es sueldos y salarios, 56 y pico por ciento. Dice, comparándolo, ¿no?, con el Perú, en el Perú los sueldos y salarios apenas, dice, apenas llegan, alcanzan a una quinta parte del ingreso total. Es decir, en el Perú, las remuneraciones no llegan ni al 0,23%. Perdón, al 23%. 23%. Mientras que en Estados Unidos es 56,8%, en el Perú, salarios y sueldos es 23%, ni la quinta parte del ingreso total. Dice, y agrega, ¿no? Por el contrario, dice, en el Perú, ¿no? El excedente de explotación, o sea, excedente de explotación es lo que se llama, lo que se llaman las ganancias empresariales. Las super ganancias empresariales en el Perú, dice, representan el 62%. O sea, en el Perú, las inversiones extranjeras, las grandes corporaciones, tienen utilidades y ganancias empresariales del 62% del ingreso total. Dice, en comparación, en contraste, en Estados Unidos, ¿no? El ingreso, ¿no es cierto?, de las corporaciones, sus ganancias corporativas, el ingreso de los propietarios no supera el 22,8%. 62% de ganancias en el Perú, y en Estados Unidos ese mismo empresario solamente ganaría el 22,8%. ¿No? A esto se llama, esta es la brecha, pues la brecha del subdesarrollo. Esto explica, ¿no es cierto?, por qué en el Perú somos inviables. El Perú, eso lo dicen los norteamericanos, ¿no? En el Perú somos inviables económicamente mientras no modifiquemos esa relación de los sueldos y salarios, 56% en Estados Unidos, 22% en el Perú. Y las ganancias, 62,8% en el Perú para las grandes corporaciones. En Estados Unidos, esa gran corporación, si invierte su plata, solamente ganaría 22%. Esa es la explicación, señores, de por qué los neoliberales, ¿no? Los neoliberales estuvieron apurados para modificar, ¿no es cierto?, la Constitución de 1979, porque esa Constitución no permitía ese sistema. Entonces, ¿cómo legalizaban? Esa es una situación real, ¿no es cierto? Esa es la actividad empresarial transnacional de las grandes corporaciones en el Perú. ¿Cómo ellos podían proteger esa situación? Porque Fujimori da el golpe 5 de abril del año 92 y el Perú estuvo en una total ilegalidad, estuvimos en la jungla, en el mundo de la selva, desde el 5 de abril hasta el 2 de enero de 1993, cuando se pone en vigencia la Constitución Fujimontesinista.
O sea, hemos tenido 10 meses en los cuales el Perú vivió en la selva, sin ley, sin normas, sin constitución. Señores, apliquen el sentido común. Esa es la explicación, esa es la razón de ser, de por qué, ¿no es cierto?, las grandes corporaciones, los dueños del Perú, las 20 familias que se creen que el Perú es su chacra, no quieren que se modifique esa constitución fujimontesinista, que no fue producto del consenso, no fue producto del consentimiento, no fue un producto de una decisión colectiva de la población, de la ciudadanía. Eso fue una imposición, porque las constituciones en el mundo se establecen de dos maneras. Se expliqué en una situación anterior. O por el consenso, o sea, las fuerzas políticas, desde la ultraderecha hasta la ultraizquierda, se ponen de acuerdo, porque no pueden vivir en el estado del salvajismo, de la barbarie, tienen que llegar a cierto consenso en aplicación del poder constituyente. Van a una elección, salen los constituyentes y hacen una constitución donde se debaten los intereses de los grupos sociales. O sea, no puede predominar este grupo con todas sus visión, intereses, o no puede primar estos dos grupos, ¿no? Hay un proceso de acercamiento gradual, una suerte de entendimiento o transacción política, ¿no? Producto de la racionalidad, ¿no es cierto?, y de la transversalidad, ¿no es cierto?, de esos intereses. Una vez que se ponen de acuerdo, es que se elabora, se redactan todos los artículos de una constitución. Esa es más o menos la forma democrática. Porque el pueblo, el poder, la fuente del poder que es el pueblo, que es el único que tiene el poder constituyente, que es la fuente natural, legítima, le concede a sus representantes, a los constituyentes, la posibilidad de elaborar la carta política. Siempre ha sido así, ¿no? En las sociedades modernas, si ustedes quieren. La otra forma es mediante la imposición, ¿no? Un dictador, un grupo militar, una fuerza armada o un grupo político toma el poder violentamente, como en Chile en 1973, y ellos disponen, elaboran su constitución y se la imponen al pueblo. O como ocurrió acá en el Perú, ¿no? El 5 de abril del año 92. El señor Fujimori, con Montesinos, que tenían sometidos a las Fuerzas Armadas, a los mandos castrenses, dieron un golpe de Estado, rompieron la legalidad, cerraron el Congreso, el Tribunal Constitucional, pisotearon todas las instituciones e impusieron una constitución fraudulenta que no tuvo el consenso de la sociedad peruana. O sea, esta constitución del año 93 es una constitución que solamente le interesó, ¿no es cierto?, legitimar, ¿no es cierto?, fraudulentamente, no legítimamente, porque la legitimidad legítima se establece a través del poder constituyente, sino fue una legitimidad fraudulenta, con un referéndum fraudulento, que se hizo en el Servicio de Inteligencia, impuso esa constitución. ¿Para qué? Les he dicho que hay una constitución tiene 5 partes, no para definir el régimen de derechos fundamentales, porque eso estaba escrito ya en la Constitución 79. Eso se permaneció intacto, inclusive se recortó derechos económicos y sociales. No para modificar el régimen de reforma de la Constitución, porque la forma del artículo 206 es una copia del artículo 307 de la Constitución 79.
No para modificar el sistema de competencia de los poderes públicos, porque hay poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, fiscal de la nación, es el mismo sistema de órganos judiciales. Fundamentalmente, ¿no? Fujimori pudo hacer una cosa muy simple, ¿no? Modificar, señores, el capítulo económico de la Constitución del año 79, pero no, sería muy visible, ¿no es cierto? Y tendría que haber seguido el camino de la Constitución 79. No, el golpe de Estado se dio fundamentalmente, ¿no es cierto?, para imponer, digamos, ese modelo económico que está acá, ese régimen de saqueo, ¿no es cierto?, de que en el Perú todas las grandes corporaciones se llevan el 62% como utilidades, ¿no? Mientras que en su país, en Estados Unidos, solamente podrían tener 22%. Fíjese, 66% ganarían en el Perú o 22% en Estados Unidos. Pero tenían que legalizar, tenían que constitucionalizar eso. No lo podían hacer a través de una ley ni un decreto supremo, ni a través de una resolución, no, no, no. Eso tenía que tener rango constitucional. Y ustedes me dirán por qué. Tenían que darle rango constitucional al capítulo económico, o sea, el modelo económico neoliberal del artículo 58 al artículo 65. Esa es la madre del cordero. Esos 6 artículos son los artículos que le interesó a esta mafia, a estas grandes corporaciones, para poder constitucionalizar el régimen de saqueo en el Perú, que se ha implementado en estos 30 años y que les ha permitido tener sobreutilidades, como lo dice el libro de Parkin, ¿no es cierto? 340.000 millones de dólares que se han llevado del Perú como sobreutilidades, como sobreganancias, como tarifas prohibidas, como utilidades garantizadas por el Estado, con convenios fraudulentos, con contratos ley. Y para eso necesitaban constitucionalizar, digamos, todo ese sistema de saqueo. ¿Por qué no? Ellos pensaban, si lo ponemos en la Constitución, esto no podrá ser demandado en ninguna Corte Suprema del Perú, ni en el Tribunal Constitucional. Eso no lo puede tocar nadie. O sea, si ustedes instalan una demanda de Castillo y la gente que está, una demanda de expropiación, de nulidad de contrato, de renovación de un contrato, no le da la gana a ellos, a Telefónica, a la Sauder, a cualquier empresa transnacional. No, pues, no, y se acabó. ¿Por qué? Porque ellos están amparados por los contratos de ley, que es un escudo constitucional para ellos. No se les puede tocar ni una sola coma de esos contratos. Por eso yo le decía, ¿no? El régimen de Castillo es inviable si es que no reforma, ¿no?, la Constitución. O sea, esta Constitución fraudulenta, fujimontesista, es lo primero que tiene que ser objeto de una modificación o cambio total para cautelar los intereses nacionales, el interés público. Porque acá lo que se cautela es fundamentalmente el interés privado, el interés individualista, el lucro, la ganancia, la superganancia. Y por eso que la mayoría de peruanos sigue siendo pobre. Cualquier ejecutivo, cualquier analista, cualquier estudiante de economía sabe, ¿no es cierto?, que para medir, ¿no es cierto?, la eficacia, la eficiencia de alguna institución, lo que hay que hacer es evaluar sus 2 primeros años, lo que se llama el, el flujo económico contable del estado de pérdidas y ganancias, ¿no es cierto? Pregunta, si en 30 años ustedes han observado de que el Perú, en lugar de crecer, el Perú ha involucionado, el Perú no ha
tenido, ¿no es cierto?, desarrollo económico sustentable. ¿El Perú ha habido crecimiento económico? Claro que sí, pero el crecimiento económico no es sinónimo de desarrollo, es uno de los requisitos para el desarrollo. Porque hay que ver el problema de la distribución y tercero, el problema de la sostenibilidad, ¿no es cierto?, de ese crecimiento. O sea, no, ha habido crecimiento cuantitativo que ha favorecido, ¿no es cierto?, a los intereses transnacionales y las grandes corporaciones y no ha favorecido al 99% de peruanos. Se ha beneficiado un 1%, ¿no es cierto?, de grandes empresas, de burócratas, la casta política, la casta empresarial, y por eso que ellos, ¿no es cierto?, dan su grito al cielo, ¿no?, cuando se trata de modificar este sistema. En ese periodo del año 93 a la fecha, más o menos el stock de deuda de inversión extranjera ha oscilado entre 28.000 a 30.000 millones de dólares, que es lo que hipotéticamente han traído las grandes corporaciones, mineras, telefónicas. Pero ha salido del Perú 340.000 millones de dólares como sobreganancias, cosa que no consigue Telefónica ni en España, ¿no?, ni las empresas americanas en Estados Unidos, porque ahí su promedio de ganancia es, como les acabo de decir con el libro de Parkin, 23 a 25%. Salvo la bolsa, ¿no?, donde la bolsa se hacen operaciones fraudulentas, pero que tiene otra explicación. Pregunta, ¿qué hacemos? El camino que Cerrón, que Castillo, que Bermejo, que Perú Libre está siguiendo, ¿es el camino correcto? Para mí es totalmente equivocado. Fíjense, elaborar una nueva constitución, vamos a suponer que yo considero que no lo van a conseguir, que logran modificar el artículo 206, luego ir a un referéndum y que la población, el 50.1, diga que sí, y supongamos que ganen las elecciones a la constituyente, supuesto que también yo digo que no va a ser así. Supónganse que eso ocurre el 2024, 2025. Supónganse ustedes que se dé la constitución, el 2025, la nueva constitución. Pregunta, ¿no? ¿Cómo quedan, cómo quedan los contratos suscritos por los diferentes gobiernos? Mala, Toledo. ¿Cómo quedan? Ellos están legalizando, ¿no es cierto?, todos los contratos de concesión, de peaje, todo lo que se ha hecho, están legalizando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque su hipotética constitución solamente regiría a partir del 2024 hacia adelante. ¿Ya? El año 92,
se elabora el año 2024. Acá se han firmado contratos por cerca de 30.000 millones de dólares en este periodo. ¿Qué es lo que están haciendo Cerrón, Castillo? Están legalizando todo este saqueo, todo este robo que se ha hecho a los peruanos. ¿Ya? Le están dando agua bendita. Contrato de concesión en ese periodo, en esos cerca de 30 años, tienen valor. Y su constitución, si lo logran hacer en el 2024, solamente regiría hacia adelante. Porque las constituciones no son retroactivas, o sea, no van hacia atrás. Y si ellos quisieran hacer esa retroactividad, perjudicarían a los peruanos porque nos demandarían a nosotros. ¿Ya? Esa constitución no puede ser retroactiva. Regirá del 2024 hacia adelante. Por lo tanto, todos estos contratos mineros de telefonía, peajes, ellos lo estarían legalizando. Le darían pleno valor. Conviene al interés público, al interés nacional, conviene a los 33 millones de peruanos recuperar siquiera algo de los 340.000 millones de dólares que se han llevado como sobreganancias, o tener un mejor trato en el reparto de las ganancias. Con esa nueva constitución ellos no lo van a poder hacer jamás. Cosa distinta es que si nosotros logramos este gobierno o un nuevo gobierno patriótico, nacionalista, que vele por los intereses del Perú, que cautele intereses del pueblo peruano, diga, ¿no? Supóngase el 2022, 2023, si es que hay elecciones nuevas, ¿no? El nuevo presidente dice, no, restáurase la constitución de 1979. Restáurese la constitución de 79. Entonces, todos estos contratos que están en este periodo, desde el golpe de 5 de abril al año 2021-22, en que se restablezca la constitución, no tienen legalidad. Están prácticamente en el aire. ¿Por qué? Porque tienen una nulidad que se llama nulidad ipso iure. Nulidad ipso iure. O sea, son nulos desde su nacimiento, desde que se firmaron. Y no tienen defensa. ¿Por qué no tienen defensa? Porque Telefónica y todas las grandes internacionales sabían que estaban contratando con un gobierno espurio, ilegítimo, que había dado un golpe de Estado. No pueden alegar eso. Y por lo tanto, para no perder todo, tendrían que negociar pues con el nuevo gobierno, ¿no? Y tendrían que resarcir, como dice el artículo 307 de la Constitución del año 79, resarcir al Perú, al pueblo peruano, todo aquello que se han saqueado. O una parte, depende de cómo se haga la negociación. Esta restauración de la Constitución del año 79 se hace porque existe una cláusula pétrea, el artículo 307 de la Constitución, que es imprescriptible. La Constitución del año 79 no ha sido derogada, no ha sido abrogada como muchos ingenuos e ignorantes señalan. Los actos ilícitos jamás se convalidan con el transcurrir del tiempo. ¿Por qué? Porque estamos en el caso de abuso de derecho y ninguna ley permite el abuso de derecho. Por más contratos, por más formalidades que existan, el abuso de derecho está sancionado por el orden jurídico.
nacional e internacional. Si ellos quisieran ir a una corte internacional, no tendrían defensa, porque han cometido lo que se llama abuso de derecho contra el Estado peruano. ¿Ya? Y tan cierto es lo que le digo, que la Constitución del 79 no está abrogada, porque la propia Constitución del 93, en su artículo, es una gran omisión, ¿no es cierto?, que nos desfavorece a todos los peruanos. Lean ustedes, ¿eh? para que vean que yo no estoy mintiendo. En el artículo, en la 16ª disposición final y transitoria, dice, ¿no? 16ª, promulgada la presente Constitución, sustituye a la del año 79. O sea, no la deroga ni la abroga expresamente. Las constituciones no se sustituyen jurídicamente. Las constituciones se abrogan o se derogan. Y finalmente, ¿no? Esta Constitución del año 93 no tiene promulgación, porque para que una ley rija, para que una ley tenga efecto jurídico, tiene que ser promulgada. La pregunta, ¿quién promulga una constitución? ¿El Parlamento o la Asamblea Constituyente elabora la constitución? ¿Quién la promulga? ¿Quién la firma? La firma el presidente de la República en ejercicio. Y esta constitución es la única constitución en el mundo que no tiene firma, porque la firma que tenía o que tuvo o que inicialmente se quiso poner, ¿no?, fue eliminada expresamente, fue borrada expresamente por la ley 27.600 que está acá, que es esta ley, ¿no?, que dice, ¿no?, artículo primero, supresión de firma. Suprímese la firma de Alberto Fujimori de la Constitución Política del Estado de 1993. O sea, somos el único país en el mundo que tiene una constitución producto de un golpe de Estado elaborada fraudulentamente en el servicio de inteligencia, que no ha sido abrogada ni derogada expresamente y que no tiene firma del presidente. Es como un contrato que ustedes pueden celebrar de arrendamiento, un contrato de alquiler, un contrato de venta de un auto, de una casa. Cualquier acto jurídico que ustedes celebren. Sentido común. Si el contrato no tiene firma del otorgante, ¿tiene algún valor? ¿Qué valor puede tener una escritura pública si no está firmada por el notario, que certifica los actos que se desarrollan en su despacho notarial? ¿Qué valor puede tener una ley, ¿no es cierto?, que no tenga firma del presidente? Por ejemplo, ¿ustedes creen que se puede haber ejecutado esta ley que dispone de la incineración de los restos de Guzmán si es que el día de ayer no lo hubiese firmado el presidente Castillo? Somos el único país. Entonces, les estoy hablando, discúlpenme ustedes que le hable de esta manera, porque hay mucho ignorante, ¿no?, que son como monos de metralleta, ¿no?, que se reúnen en la Plaza San Martín. Yo respeto a todos estos ciudadanos que están en su derecho de participar, pero que son engañados, inclusive que tienen la desvergüenza de negar su nombre, ¿no?, que no usan su propio nombre y apellidos, ¿no?, sino que inventan alias. Se llaman, por ejemplo, Lord Anca, ¿no? O sea, tienen en el subconsciente un problema psicológico, porque son psicópatas, ¿no? Son sujetos que tienen este problema de personalidad, son psicópatas, digamos, que tienen un complejo de inferioridad.
como se llaman Guamaní o como se llaman Quispe, digamos, niegan su apellido, digamos, para ponerse el sobrenombre de Lor, ¿no? Loranca, dicen, ¿no? Loranca. Cuando son pues más gente que no tiene conciencia de lo que hace, pero difaman, difaman y difaman. Y hay otro, ¿no? Hay otro que está escondido allá en Barcelona, ¿no? Wilmer Domínguez, que no tiene la hombría de ejercer el periodismo, digamos, como ejerce todo periodista. Yo le decía, yo soy un periodista colegiado y a las pruebas me remito. Yo soy miembro del Colegio de Periodistas de Perú, este es mi carnet, mi colegiación, pero lo elemental, ¿no? Lo elemental en un periodista es tocar la información y darle a las dos partes, ¿no es cierto?, su derecho a exponer y a replicar. Y es otro psicópata, ¿no es cierto?, que un día ataca al presidente Castillo, otro día la alaba, otro día se arrodilla, otro día llora, otro día se alegra, y que, bueno, vive pues de la mendicidad, ¿no? Vive engañando a mucha gente para que le abone, le deposite dinero, digamos, en esas cuentas. Eso no es periodismo, señores, ¿ya? Y yo me permito hacer este tipo de apreciaciones porque yo soy un máster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Si yo no supiera lo que estoy hablando, yo no hablaría. Pero expreso lo que les digo a ustedes para que más o menos sepan la situación del país y qué es lo que conviene a los 33 millones de peruanos. Las constituciones no se comen, señores. Las constituciones son medios, no son fines. El único fin que existe es el ser humano, la persona humana. Y las constituciones solamente se instrumentalizan para generar un régimen de bienestar y de derechos para los seres humanos, para exigirle al poder, a la autoridad, nuestros derechos, no para que los pisoteen. Entonces, ¿cuál es el camino más directo? ¿Cuál es el camino más preciso? Indiscutible, donde no hay posibilidad de réplica de la ultraderecha, del fascismo y de todos los poderes mafiosos. Restaurar la Constitución del año 79, anulamos el modelo económico neoliberal, recuperamos los recursos naturales que nos han saqueado, garantizamos la soberanía nacional, perdón un momento, y sobre todo, y sobre todo, lo más importante, terminamos como un régimen nefasto para el Perú. O sea, eliminamos todo el periódico fujimontesinista y devolvemos al Perú al Estado de Derecho Democrático Social para garantizar los derechos de todos los peruanos. Pregunta, ¿no? ¿Es posible restaurar la Constitución de 79 a pesar de que han pasado, esto se restauró se implementó el año 80 por Belaúnde? Han pasado 40 años. Claro que sí. Eso es absoluta y totalmente viable. Porque esa Constitución fue producto de un consenso político, no fue imposición. Yo ya lo he explicado muchas veces. Estuvieron las fuerzas de ultraderecha y la ultraizquierda en la Asamblea Constituyente, presidida por Haya de la Torre. El que lo haya presidido Haya de la Torre es un simbolismo, lo puede haber presidido Hugo Blanco, Javier Descanseco o cualquier otro constituyente. Eso no es lo importante. Lo importante es el producto, lo que se tradujo en esa carta política. Y en esa carta política se garantiza un modelo económico no neoliberal, sino un modelo económico de economía plural, donde el Estado puede hacer actividad empresarial y puede promover empresas que le garanticen
el bienestar a peruanos. No necesitamos estatizar, no necesitamos crear un pool de empresas, porque le he dicho en una oportunidad, bastan 50 empresas en sectores estratégicos, el resto que lo vean los privados. Esa constitución que fue firmada por todos los grupos políticos en el Perú. Esa constitución que se elaboró luego de una lucha antidictatorial, ¿no?, contra el régimen militar, y donde yo participé. O sea, yo tengo mis galones, me corrí la cancha en esa oportunidad. O sea, no es una dádiva del gobernante. Y murieron mucha gente en esa oportunidad, muchos trabajadores, muchos estudiantes. No como ahora, ¿no? Porque en esa época disparaban a matar, ¿no?, los militares, porque no había derecho, no había constitución, no había nada. No habían derechos humanos. En cualquier momento era uno detenido, era deportado al exterior. Te desaparecían. No como ahora, porque tiene plena libertad para hacer toda una serie de parafernalia en la Plaza San Martín y agarrar en las redes. En esa época no era así, señores. Policías agarraban, te metían a un patrullero, te metían a la maletera y te desaparecían. Entonces se recuperó la democracia, se recuperó derechos fundamentales, no se recuperó el derecho de los peruanos a tener una economía más o menos sostenible, que es distinto, ¿no es cierto?, a la mala política económica que hicieron Belaúnde y Alan García en su primer gobierno. El problema no fue de la Constitución. El problema fue de que en esos 10 años, del 80 al 90, el mundo pasó por una crisis de la deuda externa, que el mundo y el Perú, digamos, estuvo en una coyuntura, ¿no es cierto?, de inestabilidad económica mundial. Y en el Perú, que eso estaba reforzado por el crecimiento del terrorismo, digamos, en esas épocas. Y las malas políticas económicas que aplicó Belaúnde y que aplicó Alan García llevaron a la crisis económica del año 90, ¿no?, que permitió el ascenso de Fujimori al poder. O sea, no es una mala constitución, no permitió el saqueo. Ustedes comparen, ¿no es cierto?, entre el año 80 al 90, las utilidades, las sobreutilidades que salieron del Perú no llegan ni a 20.000 millones de dólares en esos 10 años. No llegan ni a 20.000 millones de dólares. En el periodo 92 al 2020, 340.000 millones de dólares salieron del Perú como ganancias sobre utilidades. Porque en la Constitución de 79 pues no hay contratos ley, no hay renuncia a la soberanía, no hay sometimiento al arbitraje del CIARI, que es del Banco Mundial. No existe posibilidad, ¿no es cierto?, de que los recursos naturales no sean controlados por el Estado, como ahora, ¿no?, que el gas se lo llevan sin mayor control. No había prohibición para que el Estado ejerza actividad empresarial. Entonces, la respuesta es concreta en este caso. ¿Conviene al Perú restaurar? Sí. ¿Qué ganamos? Ganamos cierta estabilidad política, ¿no? Castillo podría gobernar, porque ya no habría este problema de que sí, que no, que voy a cambiar la Constitución. Y no sería susceptible de ser atacada esa Constitución, porque esa Constitución ya fue aceptada por los partidos políticos en el año 80. O sea, Belaúnde de Acción Popular firmó la Constitución. El PPC lo firmó. O sea, ellos no podrían, pues, contradecirse, ¿no? Si ya lo implementaron ellos, ¿por qué se podrían negar o atacar o criticar su restauración? No tienen argumento, ¿no? Y en el caso, pues, de Perú Libre y Cerrón, ellos tienen otra estrategia, no sé, pero la estrategia que ellos que tienen de sotoboche, digamos, de querer copar el poder, de querer hacer un modelo al estilo de Venezuela o de Bolivia, ese modelo no funciona acá en el Perú, señores. Les he explicado varias veces. El modelo venezolano, como el modelo cubano, es inaplicable, inviable en el Perú.
Están soñando ustedes. El modelo cubano proviene luego de una guerrilla, ¿no es cierto?, de 8 años, de una lucha frontal, una lucha armada frontal contra los grupos dominantes en Cuba, inicialmente apoyada por los norteamericanos, así como apoyaron inicialmente a los talibanes, inicialmente contra los rusos, y inicialmente los americanos apoyaron a la guerrilla castrista. Luego, cuando Castro llegó al poder, los americanos quisieron manejarlos y Castro se negó, ahí viene el rompimiento. Viene el bloqueo y todo lo que ustedes saben. Y Venezuela también es un caso distinto al Perú. En Venezuela Chávez sube al poder después de dos insurrecciones armadas hacia balazos, donde se movilizó, ¿no es cierto?, aparte del ejército, que estuvo de acuerdo con Chávez, y aparte de la población. No es como ahora, ¿no?, en el Perú, ¿no? O sea, están pensando una estrategia fuera, digamos, de la racionalidad política que hay en el Perú. Por eso que ese proyecto de la Asamblea Constituyente, de nueva Constitución, acuérdense de mí, los digo hoy día 16 de septiembre del 2021, o 18, perdón, 18 de septiembre de 2021, ese proyecto es inviable. Y pasarán 2 o 3 años, si es que no es vacado Castillo antes, y Castillo caerá del 40% al 30, al 20%, digamos, y al final tendrán que dejar el gobierno, porque están perdiendo el tiempo, ¿no es cierto?, en una estrategia que no es posible hoy. Hoy no están dadas las condiciones. Yo soy partidario de una asamblea constituyente, sí. Soy partidario de una nueva constitución, sí. Pero son 2 etapas. Primera etapa, restaurar la constitución del 79. No es perfecta, claro que no es perfecta. Tiene muchos problemas, pero es mucho mejor que la actual. Recuperamos la legalidad, anulamos el modelo económico neoliberal, restablecemos el tracto sucesivo, el sistema de jure en el Perú desde el 92 al 93 que se perdió. Revisamos todos los contratos que se firmaron en esos 30 años. Damos estabilidad, gobernabilidad al país. El Perú va a tener más ingresos, el gobierno va a tener más ingresos para hacer obra, para desarrollar algún tipo de industria en el Perú, que es la tarea fundamental. Y luego convoca pues al pueblo, ¿no?, si quiere elaborar una nueva constitución, en buena hora. Vamos a una constituyente, pero no en la situación actual, ¿no?, donde ellos van a perder. Van a ir por lana y van a salir trasquilados. Es la ceguera, ¿no?, de siempre, esta gente que no entiende, no escucha, no racionaliza, y como son dogmáticos, persisten en el error, ¿no?, hasta caer en el abismo. Cuando estén ya en la fosa común, cuando estén en el abismo, en el precipicio, y tengan caída libre, ellos recién se van a acordar, ¿no? Ramírez dijo tal cosa en el 18 de septiembre. Yo le estoy transmitiendo el análisis histórico, político, jurídico, constitucional, económico de los últimos 100 años en el mundo. El ciclo que arranca con la Comuna de París de 1870, pasa por la Revolución Mexicana del 17, la Revolución Rusa del 17, la Revolución Alemana del año 18, donde matan a la mitad de dirigentes del Partido Comunista Alemán, con el asalto al poder de los nazis, de los fascistas en Italia, el 21, el 31, el 33 con los nazis, 30 de abril con Hitler, y con lo que sucedió después en el mundo y en América Latina. Entonces, la cosa para mí
están claras. Los que no lo entiendan, los que no se den cuenta o no racionalicen las cosas, bueno, ya es un problema de formación. Yo a un dogmático, ¿no es cierto? A un fundamentalista y a un imbécil no lo puedo cambiar. Seguirá, digamos, en su visión errónea, ¿no?, de las cosas. Pero yo creo que la mayoría del pueblo, la mayoría de la población, la mayoría de ciudadanos que tienen sentido común, sí se dan cuenta. Entonces, creo que les contesto algunas preguntas y luego de eso pasaría, ¿no es cierto?, a despedirme de ustedes. O sea, el Perú no se va a acabar, señores, con este gobierno. El Perú va a continuar y lo que tenemos es que tener educación política, no, no adoctrinamiento. Educación política es distinto de ser adoctrinado, porque el que tiene educación política adquiere convicción, racionaliza las cosas y ese hombre, digamos, es mucho más valioso que un fanático. Bueno, vamos a ver algunas preguntas. El modelo cubano, yo no estoy criticando a los cubanos, sino estoy dando cuenta de una realidad. Que la realidad se mide por el PBI de un país, ya que ha sido producto del bloqueo de los norteamericanos, sí, pues. ¿Saben cuál es el problema geopolítico de Cuba? La mala suerte de Cuba es estar a 30 millas de Estados Unidos. Esa es su desgracia. Los americanos no quieren, no son americanos, los norteamericanos no quieren pues tener un portaaviones ahí a 30 millas, ¿no?, que puede disparar misiles nucleares contra su población. Y ese fue el arreglo que tuvo, digamos, Khrushchev, Nikita Khrushchev, cuando se produjo la crisis de los misiles, ¿no?, en el año 62, con Kennedy. Yo retiro los misiles de Cuba, de La Habana, tú retírame los misiles que me has puesto en Turquía, que apunta a Moscú. Así de simple. Retira los misiles y no invadas Cuba, porque Estados Unidos ha podido invadir Cuba militarmente y pudo haber hace mucho tiempo derribado a Castro, ¿no?, pero tenía un compromiso con los rusos en esa época. Entonces yo no estoy criticando al modelo cubano, sino estoy dando cuenta yo soy muy objetivo en mi análisis, señores, ya le he dicho, yo hago análisis multivariado, no solamente de tipo político. Tengo alguna ventaja porque soy además economista, no, y abogado y politólogo. Y entiendo, digamos, esto es como trabajar con un microscopio electrónico o con un microscopio mecánico. Yo trabajo con microscopio electrónico, o sea, tengo más posibilidad de observación, de análisis. A otro pues le gustará trabajar con microscopio mecánico o con lupa, ¿no? Son dos cosas distintas, ¿no? Bilmo está reclutando firmas, claro que sí, es su derecho, ¿no? Es un líder político como cualquier otro, ¿no? Y representa los intereses de un sector de la ciudadanía. Y creo que lo puede hacer bien, a pesar de que él me dice, ¿no?, que ya tiene 75 años. Yo le digo que no, si Biden deja de 86 años, tiene todo el derecho, ¿no?, de participar en la vida política, sino que ha sido muy golpeado pues, en los últimos años porque se enfrentó al poder mediático, ¿no?, a lo que yo llamo a la prensa chavetera, ¿no?, que no respeta honras y que controla troles, paga troles. Para ellos, Belmont es un personaje muy peligroso, ¿no? Y ya ustedes conocen a Belmont, ¿no? No es comunista, no es un neoliberal, es un humanista, ¿no? Lo de Velarde,
estudió en Estados Unidos y Alemania. Bueno, esa es una mentira, pues. Entren ustedes a Indecopy, está mi título de economista ahí colgado, título de bachiller de economía. Yo soy un mentiroso, pues, y si les diría que soy una cosa que no soy, ¿no? El señor puede decir muchas cosas, ¿no es cierto? Pero lo único cierto y probado, entren a Indecopy y no les cuesta nada, es que él solamente tiene un grado de bachiller en economía en la Universidad del Pacífico, ¿ya? Y él está violando la ley, señores. Acá le voy a probar, porque uno tiene que probar las cosas que dice. O sea, no es una, no es una idea mía, no es un deseo mío, ¿no? La ley economista dice con toda claridad que esta es la ley economista. Nosotros los economistas, para poder ejercer, esta es la ley economista. Entren al Google, la ley 15.488 dice en su artículo segundo. Solo podrán ejercer, dice, la profesión de economista, inciso A, los que tengan el título profesional de economista, otorgado regularmente por una universidad peruana. ¿Ya? Y si ve, los títulos en el extranjero tienen que ser revalidados y reconocidos de acuerdo con la ley 17.662, inscritos en el SUNEDO. Esta es la ley. O sea, yo no puedo ejercer la carrera de economista si es que no tengo el título de economista. Y el señor es el primero que incumple la ley. Y todos los 7 señores que son miembros del directorio, que no son economistas, pero están por ahí por imposición de la mayoría fujimorista de esa época, ¿no? Ahora, el señor Velarde ayer apareció rogando, ¿no? Rogándole a Castillo, ¿no? Para que lo ratifique, ¿no? ¿No? Y lo que me extraña, ¿no es cierto? Y eso se lo digo con todo, democráticamente, ¿no? A Hildebrand, ¿no? Ayer lo escuché en un programa en RPP, en una entrevista que le hicieron. Aparece defendiendo a Julio Velarde. Julio Velarde maneja un lobby, pues ustedes no saben, un gran lobby, y se vale de amigos, de terceros. A mí, amigos míos, me han venido a hablar para que deje yo de mencionar este tema, ¿no? Pero es mi conciencia y tengo que decirlo, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿por qué tanto interés, ¿no? de callarme, ¿no? De no hablar estas cosas, ¿no? Y Hildebrand dice ayer, ¿no? Este, que la única garantía, ¿no es cierto?, que tiene el Perú, los peruanos, de que no se imprima billetes, o sea, de que no se use la maquinita, es que Julio Velarde continúe, digamos, como presidente del BCR. A mí me parece bien extraño, ¿no? Que Hildebrand aparezca ahora defendiendo a este pepecista, ultraliberal, pidiendo su ratificación por 5, o sea, está prolongando la monarquía, una monarquía financiera en el Perú, ¿no es cierto? O sea, este señor ha estado 16 años como presidente, más 5 años de director, 21, más 5 sería 26 años. Es una monarquía, pues. Y es una ofensa, ¿no es cierto? Una ofensa a nuestra inteligencia, a nuestra racionalidad, ¿no? O sea, en el Perú no existe otro economista, porque este señor no es economista, que pueda dirigir el Banco Central de Reserva. Si es que este señor se muere, Dios no lo quiera, pero si se le pasa algo, entonces el Perú se vendría abajo. Porque no tendríamos pues un presidente, ¿no? Cosa pues que no es sensato, porque en una democracia nadie es indispensable, ni los presidentes de la República, ni los papas. Los papas se mueren, se elige otro papa, ¿no? Pero a mí me llamó la atención. Y al contrario, el señor Hitler debe informarse mejor, ¿no? Bueno, él no es economista, pero le informo, ¿no? El señor Velarde es el rey del maquinazo acá en el Perú. Le prestó más de 15.000 millones de soles a las AFPs
vulnerando la ley del BCR y la Constitución, porque el BCR no puede prestar dinero a entidades privadas, a negocios privados como las AFP, para proteger sus valores que tenía en la bolsa americana. Cuando mediante una ley se le ordenó que devuelvan los dineros a los aportantes, lo que debió hacer las AFPs era vender sus títulos que tenían en la bolsa norteamericana y con esa plata pagar a los aportantes. Y acá Velarde le dio un dinero nuestro, de los peruanos, de los contribuyentes, o sea, los financió. Es un maquinazo, pues. Otro maquinazo es los 60.000 millones de soles que le entregó a las grandes empresas, grandes y medianas empresas, con el cuento de que había que protegerlas, habría que ayudarlas. Entonces, estamos en una economía de mercado, señores. Acá ustedes no dicen que Estado mínimo, que el Estado no debe intervenir. ¿Por qué el BCR va a entregarle 60.000 millones de soles a privados? ¿Dónde se ha visto que el privado se financie con la plata de los ciudadanos en el Perú? 60.000 millones de soles. Y eso ha provocado, cualquier economista sabe, eso ha provocado el alza del dólar. Porque mucha de esa plata se utilizó para comprar dólares y sacarlos afuera, a paraísos fiscales. Segundo maquinazo. Tercero, señor ha permitido durante cerca de 15 años que no se regulen las tasas de interés. O sea, la tasa de interés han cobrado en el Perú 110, 120% de intereses. Cuando la ley mandaba que el Banco Central de Reserva regule esas tasas, ponga topes. Recién ha puesto los topes hace 3 meses atrás, una vez que fue combinado por el Parlamento, a que cumpla con su obligación. Recién las ha puesto. Pero durante 15 años hemos vivido la ley de la selva acá, ¿no? En el sistema bancario. Han cobrado el interés que le ha dado la gana. Han matado, digamos, las economías de miles de peruanos. Les han embargado, les han rematado sus casas por deudas. ¿Por qué? Consecuencia de tasas de interés pues, abusivas, leoninas, ¿no? Y podría hablar después 15 situaciones, ¿no? De manejo irregular, de financiamiento irregular de grandes corporaciones, de grandes bancos. O sea, las grandes empresas se han financiado con nuestro dinero, permitido por el Banco Central de Reserva manejado por estos neoliberales. Y saben ellos, ¿no es cierto? Ellos saben perfectamente bien que el control del BCR, ¿no es cierto? El control del Ministerio de Economía son fundamentales para la perpetración de este modelo económico neoliberal. Por eso hace mal el presidente Castillo en mantener o haber designado al señor Franque como ministro de Economía, que es el que cautela, es el agente del Banco Mundial colocado, digamos, para garantizar sus intereses. Y también está mal, ¿no? que quiera meter, digamos, a gente del entorno de Franque, digamos, en el BCR, para perpetuar ese modelo económico neoliberal. Acá tengo el presupuesto el presupuesto de la República, de nuestro país, señores. Entren ustedes a la página del Ministerio de Economía. ¿Qué le está garantizando? Este es el proyecto que ha presentado Frank. Acá está, no le estoy engañando, acá está. Acá dice, ¿no? Distribución del gasto del presupuesto del sector público 2022. En el rubro 25 dice deuda, 22.450 millones de soles. El señor Franke, al igual que lo que hizo Vizcarra y Sagasti, le está garantizando, ¿no es cierto?, el pago a toda la banca internacional. Ese es su presupuesto. ¿En qué se diferencia de los anteriores? ¿Dónde está el cambio del modelo? ¿Dónde está la economía popular de mercado? ¿Dónde está la...? Es el mismo económico, el modelo económico neoliberal. Revisen el presupuesto, las partidas presupuestales. ¿Cuánto está destinando para el gasto social? ¿Cuánto, digamos, proyecta para aumento de sueldo y salario? Que se ha perdido 8% de poder adquisitivo. O sea, el sueldo nominal que es 930, ustedes pueden comprar una canasta por 825 soles.
¿por qué no recupera, ¿no es cierto?, esa pérdida de la capacidad adquisitiva? Es que juegan en pared, pues. Es toda una argolla, una élite, ¿no es cierto?, que tiene controlado el Perú más o menos del año 90, ¿no? Y quieren perpetuar ahora usando a Castillo, usando a Cerrón, digamos, para seguir en este mismo sistema. Entonces, y si quieren ustedes propicien un debate con el señor Julio Velarde, ¿no? A cada uno una computadora, trabajemos con modelos econométricos, hagamos una proyección de acá de Perú al 2050. ¿Cuál es la viabilidad del Perú al 2050 con 10 variables macroeconómicas? Pónganos a los dos a ver quién más sabe de economía. Porque el señor no maneja, señores, modelos econométricos. Al señor le hacen todo el trabajo y el señor lo que hace, como buen relacionista público, hace su conferencia de prensa y comienza a hablar con su PowerPoint, ¿no es cierto? Yo podría poner acá PowerPoint, ¿no es cierto? Acá tengo miles de diapositivas, ¿no? Pero prefiero darle la cara a ustedes, mirarlos a ustedes y agarrar una pizarra artesanal para decirles las cosas, ¿no? Porque esa es la forma, ¿no es cierto?, de transmitir una idea, un conocimiento. Yo lo emplazo públicamente. Cuando quiera, donde quiera, digamos, hacemos un debate público sobre la situación económica del país, su viabilidad, el estado de bancarrota en la que ha dejado al país. Y que eso de que es el mejor banquero del mundo es una mentira. Eso es puro marketing. ¿Ya? Que hacen pues toda la gran banca internacional, los dueños del Perú, digamos, y toda la prensa chavetera, ¿no?, que es la que lo apoya a ellos, ¿no? Entonces, para ellos el BCR es un chakra, es un feudo, ¿no?, con el cuento de la autonomía. Eso es mentira. Es un negocio privado para ellos. Y le hacen creer a los peruanos de que, bueno, la autonomía, que el gobierno no se puede meter en esa cosa. Es mentira, eso no funciona de esa manera, señores. Bueno, ¿qué dice acá? Velarde es cuadro político, es del Partido Popular Cristiano, ¿no es cierto? Eso es dominio público, o sea, yo no estoy... ha sido el asesor económico Lourdes Florenano, ¿no? Entonces, y a todos aquellos idiotas, ¿no?, pagados que hablan de que la Constitución del 93 nos sacó de acá del Perú del atraso, es mentira. Monetariamente ha habido crecimiento, monetariamente ha habido crecimiento económico. Monetariamente, ¿no es cierto?, ha existido, digamos, disminución de la pobreza del 50 al 22% y luego estamos en el 32 ahora por ciento. Monetariamente. Pero no toman en cuenta la variable demográfica, ¿no? En el Perú el año 95-2000 éramos más o menos 22 millones de habitantes, ahora somos 33. O sea, todo eso se ha diluido. Y la pobreza en el Perú bajó no como consecuencia de la inversión extranjera, señores. Ha sido como consecuencia de una política social impulsada por el Banco Mundial, el Fondo Monetario, de que el Estado subsidie, el Estado sea un Estado beneficencia, que la plata nuestra, los contribuyentes, la usen, ¿no es cierto?, para dar bonos, para dar pensión 65, para financiar todos esos programas sociales. Cuando de esa manera no llegamos al desarrollo, nosotros llegamos al desarrollo económico, somos una sociedad mucho mejor cuando se genera empleo digno para los peruanos, donde un peruano no tiene que tender la mano para recibir una limosna del Estado, sino que tiene que recibir un sueldo digno que le corresponda, ¿no? Eso es desarrollo, no los bonos, no la caridad. Los bonos por excepción, por situaciones excepcionales como la del COVID podría ser, pero eso no es una política permanente para bajar la pobreza. Te doy a ti una pensión de $250, ya no eres pobre. O sea, el Estado interviene ahí para decirle que 500.000 peruanos que reciben pensión 65 y ya no son pobres. Pero quítale esa pensión, digamos, vuelven a ser pobres. O sea, esas políticas no son sostenibles en el tiempo, pues. Ya.
Entonces, caballeros, ¿qué más dice acá? Usted dice que Fujimori ha gobernado dictatorialmente, ¿no? Y acá dice, no, ¿por qué no se pronuncia el colegio economista? El decano de colegio tiene que pronunciarse por este asunto, ¿no? Si Castillo cambia a Velarde no era así para, no, al contrario. Acá hay una cosa interesante, no se la voy a decir completamente, pero nosotros hemos ensayado ya un modelo econométrico, ¿no es cierto?, para poder hacer un choque productivo de inversiones en el Perú. El efecto inmediato, ¿no es cierto?, de la salida de Velarde va a ser que el dólar se estabilice en 4 y luego con tendencia a la baja, a 3,80, 3,90. Porque ya no existe factor de incertidumbre. Porque en economía, ¿no? Se juega mucho con la psicología. Yo soy doctor en psicología, miren, y les explico. Esto se llama un problema de expectativas. ¿Qué cosas son expectativas? Son estados de ánimo, ¿no es cierto?, subjetivos de la persona, del consumidor, del ahorrista, porque cree él, digamos, que colocando su plata en un banco, en una cooperativa o en una caja de ahorros, él puede tener un interés de 8, 9, 10, 15, 20% que le va a permitir tener cierto futuro, ¿no? Cubrir sus problemas. Pero cuando le dicen a él, ¿no es cierto?, que el nuevo gobierno de Castillo te va a estatizar los bancos, va a quitarte tus ahorros, va a quitarte las herencias. Entonces, ese estado subjetivo que tiene en la cabeza, digamos, en base a un estímulo externo, digamos, provocado por gente interesada, digamos, a uno le provoca la duda, ¿no? Y acá racionaliza las cosas y aplica lo que se llama la ley de la pérdida mínima. Entre dejar mi dinero en un banco, en una caja de ahorro, donde el Estado podría intervenir, porque me están diciendo que va a intervenir porque son comunistas, y sacar mi dinero y pasarlo a un banco del exterior, bueno, más vale prevenir, es la lógica, ¿no? La racionalidad del ahorrista, más vale prevenir que lamentar. Saco, digamos, mi dinero y lo coloco afuera. Acá en el Perú ganaba yo 8, 9, 10%. Acá en el exterior estaré ganando un 1%. Gano menos, pero según su racionalidad, tengo seguridad. No voy a perder ese dinero. Ya, eso se llama una crisis de expectativas, ¿no es cierto? Que juega con estímulos, ¿no es cierto?, que generan un estado de incertidumbre, lo que llaman falta de confianza. ¿Cómo se elimina esa incertidumbre? El Estado peruano, el gobierno, ministerio y el BCR demuestran que el Perú tiene suficientes reservas como para poder garantizar el pago, ¿no es cierto?, de cualquier transacción monetaria en dólares o en cualquier otra moneda extranjera. Y garantiza que el Estado peruano no va a tocar los ahorros. Y se acabó el problema. ¿Y de quién es la tarea? La tarea es del BCR. Y no lo ha hecho hasta ahora. Si nombra un nuevo directorio, toda esa plata que está afuera ganando 1% y mucho dinero no gana intereses, al contrario pierde porque por mantenimiento de cuenta. Abran ustedes la página de Wall Street Journal, ¿no es cierto?, para que vean cuánto le está pagando interés a inversionistas extranjeros. Esa plata va a regresar al Perú. O sea, va a haber una oferta mayor de dólares y el tipo de cambio va a bajar a 3,80, 3,70. O sea, y les digo, ¿no? Y de ahí se puede implementar políticas monetarias de reactivación. Una cosa es la política monetaria de reactivación y pues, se pueden implementar políticas fiscales desde el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Para qué? Para empezar un crecimiento económico inclusivo, sustentable en el tiempo. Un empleo masivo para mucha gente. Sin necesidad de esperar que las grandes corporaciones, que los grandes inversionistas extranjeros
nos extorsione, ¿no? Nos ponga en condiciones para traer su plata acá. Pero ayer Velarde dijo, ¿no?, que el año 2022 la inversión extranjera va a ser cero. Ya, está bien, pues sí. ¿Cuál es el problema? ¿Se cae el mundo? No, señores. Son políticas económicas de hace más de 100 años. Si el inversionista privado no quiere invertir, el Estado u otros agentes económicos invertirán. Y al moverse el aparato económico, por inercia, ¿no es cierto?, los inversionistas privados van a comenzar a invertir. ¿Por qué? Una lógica sencilla, no van a querer que su mercado sea tocado, sea penetrado, sea conseguido por otras empresas. ¿No? Porque tienen miedo a que vengan los chinos, a que vengan los coreanos, a que vengan los italianos. Entonces ellos van a invertir y van a comenzar, digamos, a sumarse a esa inversión, digamos, que está ahorita ralentizada. Pero eso se llama, ¿no es cierto?, decisión política, ¿no? Decisión económica, que no la van a poder, Castillo no la va a poder desarrollar ni con Franque, ni con Velarde. Y va a ir de mal en peor. Dicen acá, eso de que Castillo se reunió en el extranjero, no pasa nada, señores. Esa reunión que ha tenido con Carlos Slim ya está colocado en el Perú, ya tiene claro. ¿Qué otra inversión podría hacer? Si están en una competencia así brutal, claro, con Entel Chile, con la Vitel Vietnamita, con la Telefónica Española. ¿No? Eso es para la foto, ¿no? Ahí lo que le ha prometido Slim es pues regalarle a través de su fundación pues algunas becas, ¿no? Pero es inversión fuerte, digamos, es inversión en industria, ¿no es cierto? Es en tecnología de punta, ¿no es cierto? En tecnología de información, en biotecnología, en satélite, en lo que se llama industria pesada, ¿no es cierto? En maquinarias, en automóviles. Eso tiene otra conceptualización. O sea, irá a hablar con Biden. A Biden no le interesa el Perú, señores. Ya, los gringos están en otro problema ahora. Su problema fundamental ahorita es con los chinos, ¿ya? Y ahorita con los franceses, ¿no? A quienes les acaba de quitar unos contratos que tenía de construcción de submarinos, ¿no? Les ha quitado unos contratos que tenían los italianos con los australianos. Y hay un problema ahí de geopolítica mundial. ¿Por qué? Porque Francia va a querer perforar la OTAN, ese tratado que tiene de defensa militar europea, ¿no? Porque lo acusan de traición a los americanos, al haber boicoteado ese gran contrato multimillonario, ¿no? O sea, a Biden le importa poco lo del Perú, señores. Por eso que se ha retirado de Afganistán. Tiene problemas internos muy serios, tiene una deuda pública astronómica, 31 trillones de millones de dólares, ¿ya? Que es superior a los 25 trillones de su PBI. O sea, Estados Unidos debe más de lo que produce. ¿El Perú qué representa? El Perú solamente es 0,25 trillón, o sea, menos de un trillón. Ellos tienen otro problema, ¿no? O sea, lo que consiga en Estados Unidos es muy poco. Hay otra forma, ¿no es cierto?, de entrar a hacer un show de inversiones, donde hay que contratar pues un aparato logístico, ¿no es cierto? Y ahí tienen que trabajar las embajadas con lobbies internacionales, ¿no es cierto? Ya. La anterior ministra de Economía es una vergüenza, pues la María Antonieta, ¿no? Alba, ¿no es cierto? Que esa fue alumna de Velarde. Velarde la colocó ahí para manejar el país como le dio la gana, ¿no? O sea, él designó a la señorita esta, ¿no?
Bueno, para ellos pues el Perú es una chacra, ¿no? Y si le tocan la parte, le tocan el bolsillo, señores, van a dar el grito en el cielo, ¿no? Y yo no puedo ir, pues, señores, a la Plaza Martín, ahí se reúnen 20 o 30 personas, ciudadanos de buena fe, peruanos, patriotas, ¿no? Para escuchar ahí unos payasos o unos parrilleros, ¿no? Que no saben ni lo que hablan. Entonces, deberían todos educarse, ¿no? Deberían ustedes, tener conciencia, ¿no? De las cosas que pasan en el país con información veraz, no escuchar a un sujeto que habla lisuras y lisuras y lisuras, ¿no? Y que tiene vergüenza de su nombre, ¿no? Guamaní no quiere decir que es guamaní, ¿no? Se avergüenza de tener ese apellido, ¿no? Sí, ahora sí, es un lord, ¿no? Loranca, dicen. Bueno, creo que estuvo bien por el día de hoy. Cualquier cosa, podemos conversar algunos asuntos que quedan pendientes sobre la crisis económica. El asunto de Sendero que Ayemael, digamos, para mí está liquidado. Veamos ahora, pues, ¿no? Vendrá la censura del ministro de Trabajo, no tendrá posibilidad de plantear cuestión de confianza, pero eso lo veremos en el curso de la semana, señores. Cualquier información que adicional a la presente la podríamos ver la próxima semana. Les agradezco la atención y creo que les sirva esto para que ustedes tomen sus decisiones. Muchas gracias. Buenas noches.